mejoramiento de la justicia, que es un anhelo generalizado, se convirtió en una franca disputa en que la narrativa comunicacional, que es lo que llega al ciudadano, es quién se toma la justicia. Práctica inveterada a lo largo, diría yo, por lo menos del retorno a la democracia, adentellada limpia, de todos los colores, tintes y números partidistas, unos con mejores formas que otros, e inclusive unos que en el año 2011, en plena consulta popular, institucionalizaron el término meter las manos en la justicia. Rememoro la frase del doctor Héctor Romero cuando decía que no, que los políticos metían eran las pezuñas en la justicia. Si ustedes se fijan, amables oyentes, en el desarrollo del juicio político la semana pasada, donde no hubo los votos para la censura y destitución, las estrategias de parte y parte no eran quién tenía la razón, sino quién era menos malo. La defensa de los miembros de la judicatura, que nacen de un tema preocupante, nacen de la aplicación de una sentencia de la Corte Constitucional que, valga la aclaración, no establece lo que los acusadores decían. Si bien es algo grave, que la Corte haya establecido que en la evaluación que se hizo no se respetó la temporalidad. Esa, digamos, que es la infracción, la temporalidad. Es decir, en qué momento se tenía que hacer la evaluación. Pero la Corte Constitucional nunca dijo que no la podían hacer, o sea, es decir, sus atribuciones o sus facultades, o que se habían equivocado en el contenido de la evaluación, o que los jueces que se fueron eran unos santos como los han querido poner los del otro costado. Por eso siempre es importante tener claro cuál es el relato, más si estamos en un medio de comunicación, porque una cosa es lo que establecen los códigos, las leyes, y otra cosa es cómo lo venden, el relato, la narrativa, que a veces es superior a los mismos hechos, a lo que está en los cuerpos legales. Dejando a un lado, algo que para mí sí es preocupante, 2 de los 4 miembros de la judicatura que estaban siendo llevados a juicio político tenían una acusación no formalizada en el juicio político de grabaciones de supuestas interferencias en acciones de protección con miembros de la legislatura, en este caso la señora Yori. Yo he manifestado mi profunda preocupación como ciudadano, y si yo hubiera sido presidente de la República, fuera el más preocupado en que supuestamente un vocal, supuestamente a mi nombre, quiere interceder en un fallo de la justicia, porque lo que hace es impregnar la foto de lo que es la materialización de la supuesta injerencia de la justicia. ¿Cuál fue la defensa de los vocales y principalmente el presidente de la judicatura? No es decir, yo no tengo nada que ver, o dejar, y eso también lo puso mucho el oficialismo, ustedes son unos santos y merecen ser aplaudidos. No, mis interlocutores y mis acusadores son peores. Ustedes representan a los que sí se han tomado la justicia, y ahí sí creo que hubo un problema de estrategia política letal. En vez de sumarse una mayoría y pasar de agache, los que sí han metido la mano quieren ser protagonistas, pues. Quieren ser portaestandarte. Pues eso, yo no sé en qué nivel de escuela política les enseñaron eso. Se les hizo más fácil el trabajo de la defensa. No porque la gente le crea a la judicatura. Nadie le cree. Pero en una sociedad de descarte, de default, que le hayan dado el regalo que el señor en su defensa ha dicho que el señor que me está acusando está sentenciado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, no por el WhatsApp de los compañeros del colegio, no, por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por interferir en la justicia, por violar la Constitución, por destituir a una corte, la Corte Quintana Cuello en diciembre del 2004, y poner una corte, la llamada Pichicorte, que la sacaron del bolsillo de un pantalón donde leyeron un papelito que prácticamente estaba requebrajado. Y que encima tiene un juicio de repetición, es decir, porque el Estado ecuatoriano, es decir, todos nosotros ya hemos pagado con nuestros impuestos la indemnización y ahora toca repetir contra esos malos funcionarios, esos malos servidores, esos malos diputados. Esos son mis interpelantes.
Entonces ya saben qué fue lo que pasó. Como pocas veces en el tema de la legislatura, a veces cuando hay esos triunfos y esas derrotas políticas, el tema muere ahí políticamente, pero jurídicamente hay todavía un espacio. El espacio se denomina la reconciliación, prima hermana de la rectificación. Esto siempre produce confusiones ahí en el legislativo, en esa ágora. La reconciliación, y la ley lo establece con claridad en su artículo 145, es la facultad que se tiene en esa misma sesión o hasta la siguiente sesión de motivadamente pedir que se apruebe una reconciliación para que el tema vuelva a ser tratado. Muchas veces se utiliza por quien ha ganado para dejarlo sellado, para dejarlo en firme, como dicen algunas personas, para ratificar la victoria. U otras veces como un mecanismo de apelación, si cabe la palabra, de segunda instancia por parte de quienes perdieron, ya sea porque en el momento no tuvieron la razón, ya sea porque hubo un error inclusive y ya ha agotado la figura de la rectificación, como una segunda instancia para saber si vuelvo a intentar ganar. Por eso casi siempre se hace en la misma sesión. En este caso, el presidente de la legislatura, hombre de muy pocas luces, pero muy ejecutivo para cumplir órdenes, clausuró la sesión la misma semana pasada de forma rápida. Este día se ha convocado tanto continuaciones en la mañana como una sesión nueva en la tarde, y lo que cabe es que algunos de los asambleístas motivadamente soliciten la reconciliación. He leído en la prensa de hoy, más allá que, como decía Andrés F. Córdoba, en la política se tuesta hasta el granizo, es decir, puede pasar todo. Ni los señores de UNES quieren reconciliar, según lo que he leído en la prensa de hoy. Los señores de la Izquierda Democrática que votaron divididos tampoco, los señores de Pachacuti tampoco, y los señores del Partido Social Cristiano tampoco. Entonces, en papeles no hay nadie que quiera reconsiderar. Si nadie reconsidera a la sesión de la tarde de hoy día, el tema se murió y los señores por el momento, cuidado, se habrán salvado. Por el momento digo, porque esto va a ser un tema de mucho fragor y de larga data. Y si un asambleísta pide la reconciliación, primero tiene que ser aprobada la reconciliación, se aprueba con mayoría absoluta, es decir, con 70 votos. Una vez que se aprueba, si es que lograr pasar eso de ahí, se vota propiamente el hecho, para lo cual se necesitan 92. Pero el hecho cierto es que ya sea que hoy día lo propongan o por omisión porque nadie lo propongan, el tema tiene que morir. Hoy día termina desde el punto de vista procesal ese juicio político. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Si se ratifica el tema, al día siguiente, y lo he visto al señor coordinador de la bancada, al señor Esteban Torres, que es un caballero, ha dicho que va a presentar un nuevo juicio político con los señores que están en las grabaciones, que no eran 4, son 2. Y ya ese será otro proceso y también tendrá sus formas y entrará también a la cola porque hay algunos temas y no será tampoco la noche a la mañana. Y no me sorprendería que en esta lucha, que lo que menos hay es por la justicia, se hayan procesos administrativos, civiles y penales, políticos que se den todos contra todos, porque lo que sí queda claro es que lo que menos le preocupaba el desempeño de la justicia, sino que con nuevas formas, con una nueva narrativa, tratar de imponer una nueva verdad a costilla de estos señores que no parecerían ningunos santos, pero momentáneamente han ganado una partida, creo yo, por default. Hasta ahí entonces la nota editorial de esta semana del doctor Henry Cucalón Camacho. Pero sin lugar a dudas, Eduardo, Ramiro, nos quedan, amigos oyentes, nos quedan un pocotón de interrogantes, ¿no? Porque esta plenaria, el doctor Cucalón, está pues convocada para las 14:30. Le consulto. Y si entiendo que es a las 10 en cambio, que sesiona la Corte Constitucional y se pronuncia en torno a este planteamiento de Álvaro Román, ¿no?, que era el vocal suplente de la doctora María del Carmen Maldonado, la expresidenta de la Judicatura, porque no entiendo bien y tal vez usted nos da luz. Es interesante tu pregunta. Si a las 10 de la mañana están convocadas en la Corte Constitucional, no sé si solamente en una sesión se vaya a despejar todo el asunto y a tomar una resolución y que
pasaría... O que resuelva en otra sesión, dices tú. O sea, claro, que Van hoy a día estudiarlo, empieza... se exponga. Es buena la y se pregunta. entienda. Procesalmente, don Henry Lucas. O si hoy día mismo, ¿no? Habiéndose convocado en la Corte Constitucional, tomas una resolución que dice sí o no al tema del planteamiento del doctor Álvaro Román. Mire, esto tiene un antecedente y que es importante, y más por el hecho histórico de quien nos acompaña en este panel. Todo esto tiene un hilo conductor. Las actuaciones que tuvo el Consejo de Participación Transitorio y las famosas facultades plenipotenciarias de excepción y extraordinarias. Esa es parte del ovillo del tema. Parte de la defensa del Consejo de la Judicatura en cuanto al tema de la temporalidad hacia la Corte es que ellos estaban cumpliendo un mandato del Consejo de Participación que les exhortó a aclarar en ese momento porque la justicia estaba tomada, etcétera, etcétera. De todo eso se vienen los famosos listados que se dan en el proceso, dentro del cual el señor Román, que es un caballero y un jurista de fuste, de primer un hombre nivel, honesto, que le haría mucho bien que ingrese a la judicatura, le digo. Yo también pienso yo igual. eso lo pienso por mis propios derechos. Yo por mis propios derechos pienso igual. Que ojalá sea parte de la judicatura. El tema de relieve está, si estaba como suplente de una terna, más la que envía la Corte, porque según la ley, de conformidad con la ley, la terna que envíe el Consejo, el presidente de la Corte Nacional de Justicia es quien tiene que presidir. Aquí lo que está en juego es quién la preside, porque recordemos que el señor Murillo está encargado de la presidencia, porque por terna, por su designación, él vino por la Asamblea, no debería, entre comillas, ser el que la preside. Entonces, eso es lo que la Corte va a ver. Si el doctor Román, la Corte Constitucional, lo designa, él va a ser directamente el presidente de la judicatura. Eso es clarísimo. Exactamente. No creo que se dé necesariamente en este momento. Me puedo equivocar. No creo que se vaya en este momento. El hecho de que se haya suspendido la sesión del Consejo de Participación era para que se logre dilucidar. Porque recordemos que el presidente Saquicela, el otro Saquicela, el que está en la Corte Nacional, ha enviado una terna que, para los que no conocen todos estos detalles, dicen, bueno, ¿y por qué no la tramita el Consejo de Participación? Y eso ha provocado otra disputa política en un órgano que supuestamente debe ser ciudadano, pero a todas luces sabemos que son ejecutores de cuestiones de carácter político. Tienen dueño. Partidista, pero sin duda alguna, ese es el gran problema de fondo. Por eso, ojalá uno de los temas de la consulta sea tratar el tema del Consejo de Participación, porque lastimosamente, y lo digo con conocimiento de causa, conceptualmente hablando, al poder político se da cuenta que es mucho más fácil cooptar a 4 personas, que es la mayoría de 7, y por tanto controlar el país, que llegar a un acuerdo, a un consenso con 70 asambleístas, que es la mayoría absoluta. Es la perversidad del diseño constitucional. Lo que antes era malo, porque lo hacía Juan, ahora es excelente porque lo hago yo, que soy Pedro. ¿Cómo? Pero ¿alguien me puede explicar qué es esta dicotomía? No, pues eso está mal. Entonces, eso es lo que va a pasar hoy día, sin prejuicio que no creo que esté. Hay mensajes de por medio, no sé si eso puede influir positivo o negativamente en las votaciones o reconsideraciones en la tarde. Pero lo que sí está, y por eso valoro tu pregunta, es que está en primera línea. O sea, el fragor del tema de la justicia, y esto es lo que a mí me llama la atención. El país, y ustedes que son comunicadores de experiencia y aportan, ustedes hacen grandes aportes al debate nacional, se hicieron cuenta que estas 2 semanas, por un momento el tema de la seguridad, el tema del crimen organizado, el tema del narcotráfico, el tema de las medicinas, entre tantas cosas, quedó como pasmado porque el ring político nacional eran sobre unos señores que la gran mayoría de la población ni siquiera sabe cómo se llaman, que eran los señores de la judicatura, pero ese pasó a ser el tema más importante, como en su momento, hace casi 30 años, hace 28 años, era el juicio político de Ajica, etcétera, pero eran otros bemoles, ¿no? De otros niveles. De repente, en 2 semanas, inclusive la prensa cayó en eso. Lo más importante era el tema de los vocales de un juicio político, cuando aquí hemos destituido fiscales, ministros, etcétera. Pero es por el tema de fondo. Nada más. Que sí se ve entre líneas, de lado y lado, de frente. Entonces, por eso, ahora, un tema que es para dar una salida a este entrampamiento que ha habido a nivel de justicia por estas designaciones indirectas que se tienen entre el Consejo de Participación, en este caso la Corte Nacional de Justicia,
cobra mayor vigencia y valor. Por eso es oportuna tu pregunta. Ojalá que la Corte Constitucional, que le ha dado prioridad, porque sabe la trascendencia del tema, tome una decisión. Yo en lo personal creo que el señor Román es un muy buen jurista, un buen honesto, que le haría bien a la judicatura, que yo no sé si sea parte de las consultas. Hay un problema en el diseño de la judicatura. Pero hay un problema, un diseño constituyente. Exactamente. Ahí es yo donde creo falla que es eso, necesaria Alberto. la judicatura, porque no puede ser posible, y Ramiro no me va a dejar de mentir, no puede ser posible que en su momento Héctor Romero, Francisco Acosta, Walter Guerrero, Miguel Macías, Carlos Solórzano, Ramiro Larrea, pasaban como directores de recursos humanos, pues casi no hacían providencias. Entonces sí tiene que haber un órgano de administración, que es el que sanciona, el que designa, el que se encarga de administrar la justicia, no un órgano de gobierno. Según el diseño constituyente, el Consejo de Judicatura está por encima de la Corte, lo cual es una aberración, y eso es lo que se ha prestado para todo este mangoneo. Para que no se quede en el aire este tema, Henry, porque mencionaban, ¿no?, que Fausto Murillo no en su momento no fue pues enviado como parte de una terna de la corte, pero en el caso de Álvaro Román tampoco. Entonces, por eso hice la génesis del problema. Entonces, perdón, es que está dentro de las ternas por omisión, porque él era suplente de la señora Maldonado, de las que hizo el Consejo de Participación Ciudadana, que ahí viene todo el tema de las facultades extraordinarias, que es un tema apasionante. Disculpa que le mete la idea. Desde el punto de vista jurídico, es un tema apasionante, porque todos los días van saltando cosas, no digo malas, sino de cómo esas decisiones tú le incorporas en lo que el maestro Zabalegas llama el ordenamiento jurídico. Es algo parecido a lo que sucedió en la Asamblea Constituyente de Montecristi, cuya única finalidad era hacer una carta magna, pero en el interín hicieron mandatos constituyentes, destituyeron funcionarios, nombraron funcionarios, es más, no sé si ustedes se acuerdan, lo volvieron a nombrar el presidente Correa, se sacó la banda, se puso la banda, etcétera. Y después el sistema jurídico se preguntó. Dijeron los magistrados de la Corte Suprema. Correcto. Dieron también indultos a las mulas. Después el sistema jurídico se dijo, bueno, ¿y qué hacemos con estas decisiones? Estos mandatos. Años después, la Corte estableció que tenían fuerza de leyes orgánicas y se las incorporó, porque el mandato 3, el 4, el laboral, ¿qué hacía? Se quedaba como en la nube. Hubo que incorporarlos a nuestro ordenamiento jurídico. Exactamente, una figura, insisto, muy interesante. Solo como anécdota, ahora que se los vengo comentando ustedes a la mesa de diálogo de los distinguidos oyentes, que estamos viviendo un sistema jurídico híbrido, ya no romano, germánico, positivista, como lo entendíamos y lo estudiamos en la universidad. Y uno tiene que ahora saberse de memoria la sentencia de la Corte. Así como uno se leía los códigos, ahora hay que leerse las sentencias todos los días. Ya hay un precedente de la Corte Constitucional donde establece que en el caso cuando haya una próxima constituyente, solo pueden hacer una constitución. No pueden estar gobernando al mismo tiempo, no puede estar haciendo ningún tipo de dictamen, es decir, no es de plenos poderes. Ahora, válgame ustedes a decir, si algún día vuelve a haber una constituyente, ahí explícale a esos señores ahí sentados en un país donde la cultura jurídica, el respeto a la ley, pues no ha sido, pues digamos, dile a un rey que no puede hacer todo lo que le da la gana. Pero ahí viene la anécdota, justamente ¿por qué? Para terminar la idea, para ponerle límites y que en el fondo no haya nada extraordinario, ¿no? El poder está para ser limitado, esa es la lógica constitucional mundial, por así decirlo. Claro, y solamente lo otro era que si ya hay un dictamen, porque en su momento hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto al blindaje que le dio a las resoluciones del transitorio, eso va a ser determinante para lo que hoy... Es interesante. Es interesante desde cualquier arista que lo quieras ver. Desde el punto de vista político, porque no, tiene que ver con el desarrollo del país y este juego de bandos. Y también desde el punto de vista jurídico institucional, es apasionante cómo insertas esto a la práctica, estos blindajes, estas facultades extraordinarias, etcétera, que algunos dirán, ¿te acuerdas hace décadas? Las famosas facultades omnímodas que se llamó en algún momento, que el derecho político, el derecho constitucional siempre tiene que ponerle límites. Sí, claro. ¿Ustedes se acuerdan cuando el doctor Ponce era ministro de gobierno, lo llevaron al juicio, que para mí lo catapultó a la fue el inicio de su carrera, cuando le preguntó, ¿y usted por qué hizo esto siendo ministro? Señores, la facultad es omnímoda. ¿Qué es eso? Tú tienes que estar totalmente arreglado. Pero bueno, para que veas cómo el derecho y la política se entremezclan décadas después, ¿no? Sí, a mí me saltó, perdón. Si no, usted. Ya, no, estaba pensando,
tú contestaste algo, hiciste una de las observaciones de la calidad de uno de los interpelantes, y a mí siempre me ha saltado a la memoria lo que nos ponen los políticos y los partidos políticos a elegir como asambleístas. No puede ser, tú dijiste que sea un interpelante, yo me voy más allá, no puede ser que sea un asambleísta. No puede ser que esté ahí sentado. No puede ser que sea asambleísta. Así es. Y no puede ser que los partidos políticos nos pongan personas así. Que no quede otra cosa, que ya los ponen a ser arrastrados por una cabeza de lista, a estar sentados ahí para que después digan lo que digan y hagan lo que hagan. ¿En qué punto de la Constitución nos perdimos en que cualquiera con antecedentes, o mejor dicho, con prontuario, pueden llegar a esas calidades, Henry? Claro, es que no debería pasar per se, porque cuidado, caemos en el juego exactamente normativo, que lo veo estos días con el tema de las pensiones. Lo que la Constitución señala es que quienes pierden su derecho de ciudadanía y no pueden ser candidatos son los que se encuentran sentenciados en firme, en este caso por delitos, y hace la precisión en delitos contra la administración pública, cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, etcétera. Pero es a todas luces medio lógico, y eso en el fragor popular de la calle es dar papaya, que más allá que no había esa limitante de carácter legal, regresar al mismo seno, del mismo lugar, donde internacionalmente, no estamos hablando del tema de sentencias penales, sino internacionalmente una sentencia de derechos humanos que se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico, del tema nada más y nada menos que intervención en la justicia. Ramiro, ¿qué tan profundo es ese tema? Y quiero apelar una vez más a la memoria, que parecería que es algo extraordinario, pero está algo muy simple. De la Pichicorte se provocó que haya una convulsión social en que un presidente que en ese momento no era totalmente impopular, con el presidente Gutiérrez, tuviera un vértigo de varios meses que termina en abril, no sé si tú te acuerdas, saliendo en cadena nacional de televisión, a disolver la decretando corte, el estado de excepción y en base a la facultad de excepción, cerrando la corte. Y después te preguntas por qué se cayó, porque parecería que aquí estamos... O sea, me explico, para que veas toda esa serie de acontecimientos que parecería que fueron hace un siglo y pico, fue a la vuelta, ¿no? Claro, fue en el 2005. Yo le dije aquí al presidente Gutiérrez, que es mi amigo y todo el mundo lo sabe, le dije, pero eso fue un acto dictatorial, no me venga a dar la vuelta, o sea, disolver uno de los poderes del Estado, ¿qué diferencia había de disolver el Congreso? Pero por Dios. Ninguno. Todo vino desde diciembre. Pero un Congreso que hizo lo que no podía hacer, porque los jueces del año 98 no tienen control político. Siempre diré que le pusieron una trampa al presidente Gutiérrez. ¿Por qué? Usted sí se acuerda que la Pichicorte, que terminó siendo, no fue el señor Castro Dager el presidente. Sino Poco tiempo estuvo. No. ¿Quién fue el que fue elegido presidente? Fue otro señor cuyo nombre no me acuerdo, pero Guillermo... Que era el segundo de la sala. ¿Sí? Era el primer a haber sido nombrado, por tanto era presidente subrogante. Sí, correcto. Él fue el que terminó fallando. Claro, le hicieron la trampa porque este presidente que fue elegido renunció a las semanas, y entonces Guillermo Castro, quien había sido fiscal general de Bucarán, resultó siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia por default. Correcto, por descarte. Entonces, a lo que vamos es que este tema de la justicia con el político no aprendemos las lecciones. La lección de la historia es que toda intervención directa e indirecta puede terminar aniquilando a los partidos políticos. Una de las más grandes críticas que se le hacen a los integrantes, no al partido en sí, porque los partidos tienen sus cuestiones positivas, representan un conglomerado y deberían ser el conductor entre la sociedad y el Estado. Son necesarios, pese a todo el descrédito, porque los partidos tienen que articular las distintas visiones y poder coadyuvar a la estabilidad democrática de un país. Por eso es que son necesarios. Si no hacemos eso, vamos a caer en el caudillismo. ¿Me explico? Sí. Déjame terminar la idea. Esta asociación con la justicia directa e indirecta puede aniquilarlo. Malas actuaciones de miembros de todos los partidos políticos casi causan el aniquilamiento, que bastante esfuerzo costó sacarlos adelante, o que tenemos memoria corta y no nos acordamos de que el tema justamente era con la justicia. Sí, señor. Hay que decir las cosas como son. Entonces, no podemos repetir esos mismos errores.
Y el momento histórico al que usted se refiere y al que devino donde estuvimos, casualmente es por eso, Henry. Pero por por eso supuesto, no podemos olvidar eso. Porque la gente tiene corta memoria. Sigue, Ramiro, yo hago una pregunta. Sí, es que yo recuerdo haber tenido una conversación con el presidente de aquella época y decirle, meter la mano a la justicia probablemente en estos momentos hará bien al poder, pero luego después estás poniendo un dueño a la justicia. Total. Y resulta que se venderá al siguiente dueño. Total, por eso yo quiero hacer algo de relieve, ya se lo he dicho aquí varias veces. Puede haber críticas, y está bien que haya críticas. Puede haber discordancias, disensos. En el gremio de abogados, en la academia, hay muchas posiciones divergentes en cuanto a ciertos fallos de la Corte Constitucional. Pero ¿saben qué? E inclusive hay una duda en cuanto a su origen también, ¿eh? Hay gente que sostiene que el Consejo de Presidente Transitorio no tenía facultad para intervenir en el nombramiento de la Corte Constitucional. Es todo un debate, le digo, porque yo estoy tanto en el mundo académico como en el punto de vista político. Pero por sus fallos se legitimaron. Esa Corte que ahora hubo un cambio de 3 miembros hace poco, que vamos a ver cómo terminan incorporándose y cómo hablan a través de sus fallos, por así decir, a través de su dictamen. Constantino. Pero esa Corte, encabezada por el doctor Salgado, por el doctor Ávila, que mucha gente la acusó de unos de izquierdistas, de agitadores, progresistas, de progresistas, de la naturaleza, de la boca de la ley, de activismo judicial, que es muy normal en el mundo. Señores, su único pecado es que tenían una ideología, pero no estaban a golpe de teléfono ni de maletín de nadie. No era, y eso le molestaba a los dueños de los partidos. Ellos ponderaban, interpretaban, eran todos decanos, académicos a tiempo completo. Nivel, así es. Y bueno, y fallaban. Pero ahí está su argumentación, pues no era de una línea, pues. Ni les mandaban la... No era Chucky Seve. Le mandaron al Chucky, pues la... No, ni el Chucky, ni el telefonazo, ni el maletinazo. Y eso incomodaba al poder político. Ni el carajo. No, tampoco. Sí, señor. Hablando de eso, y porque hemos hablado de muchos temas en estos días que hemos venido al panel, con los cuales le agradezco, de algo que nos incumbe a todos, que es la ley de comunicación, hay una buena noticia. No sé si han visto en la prensa que el que va a ser el ponente, el que está es el doctor Herrería, que aparte que es un muy buen jurista, es especializado en estos temas de libertad de expresión y los derechos de comunicación. O sea que yo, inclusive como abogado, estoy muy pendiente cómo va a ser su fallo, su enfoque y cómo va a ser su fundamentación, porque yo puedo coincidir en qué es lo que vamos a llegar, pero quiero ver cómo hila la argumentación. Va a ser muy interesante y va a ser una situación histórica para el magistrado Herrería. Se los decía en el chat. El chino Herrería, además, es un hombre que luchó con el tema de las libertades en el universo, en la libertad de expresión. Va a ser de lo más interesante. Mi pregunta es muy fácil y muy rápida, Henry. Y tiene que, más que una pregunta, tiene que ver con esto de los dueños, ¿no? Entonces, el presidente de la Corte Nacional, el doctor Iván Saquicela, responde a un grupo ya. Y ellos quieren poner, como sea, a una terna. Quieren poner en terna a un señor. O sea, estoy hablando una vez más de los deseos. A ellos no les importa el tema de la justicia, que penosamente es así. Y de otro lado, el doctor Román, con tu buena inquietud, producto de la renuncia de María Maldonado y viniendo de otra corte, de otra terna que se eligió cuando se eligió la judicatura, necesita la legitimación de la Corte Nacional. Pero sí se da cuenta del fondo que todo se trata de intereses, que es lo que penosamente dices tú, Henry. No se trata de la justicia per se y del bien común. Se trata de que tiene intereses el presidente de la Corte Nacional y de cumplirle a sus aliados. Y del otro lado hay intereses también que dicen, mira, puede ser, pero esto. Entonces, qué desgracia el Ecuador, hombre. Mira, Eduardo, yo no le tengo temor al origen político. Sí, señor. Todo tiene un origen político. No hay que verlo mal ni con desconfianza. Salud. Lo importante es que una vez que se dé el hecho, haya esa independencia. Origen político o hasta ideológico, siempre hay un origen, ya sea por ternas, ya sea por concursos, ya sea con procesos de selección o inclusive en Estados Unidos. Recuerda que muchos jueces y fiscales son elegidos popularmente con el voto. Entonces, el origen no es el problema, es el desempeño, es el ejercicio, tu independencia
frente a tus actuaciones. ¿Tu independencia frente a quién? Maestro, frente al proceso, señor. No es tanto el origen. Y podemos ver a lo largo y ancho de la historia mundial y en algunos casos en el Ecuador, básicamente por la Corte Constitucional nueva. Señores, miren el caso de Estados Unidos. El presidente Trump, casi antes de irse, nominó una magistrada de la Corte Que Constitucional. le dieron palo a esa pobre mujer porque era buena madre, Conservadora. religiosa. Sí, el presidente tiene el derecho de nominar. Era joven, obviamente lo hacen así para que se quede la mayor cantidad de tiempo porque son cargos vitalicios. ¿Sí vieron cuál fue el primer acto de la jueza, no? Fallar en contra de él. Sí, señor. Falló en contra de él. Y él, como tiene una versión muy latinoamericana de la Muy política, dijo latino. hasta que se iba a morir, ¿no? Sí, señor. Porque él, no sé, Nombrada por él. Creo que salió por aquí, debe Claro. haber hecho campaña por aquí en el Ecuador, ese señor, como le gusta tanto aquí a algunas personas. Él no entiende que esa es la independencia del poder. Falló en contra de sus intereses. Y legitimidad de ejercicio. Exactamente. O sea, el tema no sé es si tanto tienes el origen, otra sino el pregunta. ejercicio. No. Lo que pasa es que Henry dejó un tema boteando que se lo quiero coger 8:40. y está ahorita en los medios y fue tema en el Congreso. Las pensiones vitalicias de los presidentes. Abstrayéndonos de quienes han ocupado la presidencia merecida o inmerecidamente, abstrayéndonos de eso, el concepto de por qué alguien que ha sido mandatario de un país tiene derecho a una pensión vitalicia y cuando él muere la continúa teniéndola su cónyuge. El concepto. Yo estoy absolutamente a favor. Y así lo dije en la legislatura anterior, cuando vieron varios proyectos de ley para eliminar esta circunstancia y la reforma terminó solo en el tema de los que tenían sentencia condenatoria en firme por delito de corrupción, lo cual estoy de acuerdo. ¿Por qué tiene que haber una pensión? Porque cuando un mandatario defiende el interés general, el bien común, no importa que sea socialista, conservador, centro izquierda, centro derecha, lo que sea, obviamente va a atacar intereses particulares. Entonces, su ejercicio le va a provocar inclusive lo que se denomina la soledad del poder, que no es estar solo, sin nadie, sino la toma de las decisiones y va a afectar intereses. Entonces, si existe esta pensión, es para que pueda tener un retiro digno, congruo. Es más, en muchos países, además de la pensión, se le paga ciertos gastos mínimos para que pueda mantener una oficina, para que siga generando pensamiento, para que pueda defender su acción de gobierno y siga dando luces y criterios sobre el destino democrático de la nación. Eso sucede en casi todas partes del mundo. Entonces yo sí estoy a favor de eso, justamente para que él pueda tener lo que estamos señalando, independencia a futuro, que no se vea afectado porque le cierran todas las puertas porque se fue en contra de ciertos intereses políticos o económicos. Una vez más, los conceptos en los cuales creo estar de acuerdo, una vez más, son resquebrajados por las coyunturas. Entonces, como tenemos también unos personajes que dan vergüenza, pero son elegidos por el pueblo, o fueron mandatarios, o elegidos por el Congreso y terminaron sus periodos. De hecho, a nivel vicepresidencial, el Ecuador elegido por designación elegido muy buenos vicepresidentes, valga la aclaración histórica, en este ejercicio que pasa por el Parlamento. Vinculamos eso, el afecto o el desafecto con que cobren o no cobren. Peor, en un sistema que es el retorno a la democracia, casi todos los presidentes han sido enjuiciados. No todos han tenido sentencias ejecutoriadas, que solamente son los últimos mandatarios. Entonces, como todos han estado enjuiciados, se mezclan las pasiones de decir que no deban tener. Pero en el concepto tiene una lógica y es correcto que exista una pensión vitalicia para los jefes de la República, que no es cualquier cosa, más allá que ha llegado cualquiera. Pero la presidencia no es cualquier institución. Henry Cucalón, muchísimas gracias. 8 de la mañana con 44 minutos. Creo que hemos, una vez más, cuando Wendy me planificábamos la semana entre lunes y martes y me dijo estos dos temas, no, le dije, hablemos casualmente del que íbamos a hablar. Creo que hemos hecho, lo digo siempre, como dicen los militares y los policías, hemos peinado la zona. Un paneo completo, Mateo. ¿no? Mire, y siempre con Henry se nos van a quedar temas. Se Podríamos nos hablar queda, ya Ramiro tenía otra pregunta más, nos Del- hubiéramos podido quedar en una hora. el, ya me quedo. el referéndum chileno, el Ay, plebiscito otro tema que hay que hablar. La consti- próxima semana lo Ese, tomo. ese es un caramelo. constitucional chileno visto en perspectiva con el Pachuca. tema de la consulta popular, por ejemplo, era un tema interesante. Solo Pero dejo una línea. es una línea, ¿no? Una línea de lo de Chile. El pueblo en el año 2020 votó abrumadoramente
80%, de mano me ingrata, por un cambio de constitución. Y el domingo votó abrumadoramente que no quería ese cambio que le propusieron. Pero no es que no quieren el cambio. Exacto. Ojo, quieren un cambio, no el que el constituyente le propuso. Claro. Solamente eso. Y lo que siempre nos queda, Eduardo, ¿no? A limpio es algo, ¿no? La necesidad de que los ecuatorianos luchemos, trabajemos incansablemente por el tema de la institucionalidad del país, por mantener el tema de la separación de poderes, que es tan elemental, tan necesario en toda democracia, y también, como decía Winston Churchill, ¿no? La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todo el resto que se ha inventado, y hay que defender siempre esos preceptos de la democracia. Y solo para cerrar lo que dijo Henry, yo sí quiero el matrimonio, lo que no quiero es casarme contigo. Buen provecho a los dos, pues entonces ya están esas declaraciones, don Alberto. Yo me he quedado sorprendida. Caramba, por Dios, Henry, yo no... Pero es otro resumen, pues. No sé. Como diría Luis Robles Plaza, compadre, ¿qué nivel? Oiga, y solo para finalizar, no sé si la próxima semana haya chance, porque habrá que hablar de las preguntas de la consulta popular el jueves. O sea que realmente... ¿Usted cree que van a estar la próxima semana? Sí, el sábado estamos. Don Alberto Quintana, él tiene buena fuente. Él sí tiene buena fuente. El nuevo Charlie. El nuevo Charlie. Está profunda. Está bien. Mejor a lo que no. Después le decimos.